Ah, ¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua hierve a diferentes temperaturas según la altura? ¿O por qué cuesta más respirar cuando hace viento? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás de Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este nuevo episodio. Cada semana, los miércoles y viernes de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Antes de comenzar, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos y revisaremos los puntos clave del episodio anterior. ah, Y ahora ajustamos nuestro microscopio para enfocar lo más actual. En nuestra nueva sección, La lente del presente, donde pondremos el foco en las investigaciones y descubrimientos más recientes. Hoy dirigimos nuestra mirada al corazón de nuestro sistema solar para preguntarnos, ¿qué hay de nuevo en el Sol? Un, dos, tres, un, dos, tres, hay mucho viento. Un, dos, tres, un, dos, tres, no sé si quiero cagar, pero no me sale y el café no lo soltó, así que tendremos que aguantarlo. El mundo sabe que saldrá en el peor de los momentos, pero por ahora habrá que aguantarse. Oh. Pam, pam. Pam, pam. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua hierve a diferentes temperaturas según la altura? ¿O por qué cuesta más respirar cuando hace viento? Llegamos al final de nuestro episodio y aprovecho de recordarles nuestra sección llamada El Ágora Científica. ¿Y si? ¿Tienen alguna pregunta cuya respuesta desean sea investigada? En esta sección podrán interactuar escribiendo sus interrogantes que desean exploremos en futuros episodios. Para poder participar, pueden escribirnos en nuestra cuenta institucional de Instagram, @centroaprendizaje_st_iqq, o utilizar hashtag microscopio filosófico o hashtag podcast para curiosos. Igualmente pueden completar el siguiente formulario si desean redactar sus preguntas de manera más extensa escaneando el QR, o pueden escribir en los comentarios de este video. Los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua hierve a diferentes temperaturas según la altura? ¿O por qué cuesta más respirar cuando hace viento? Me duele mi hombro. Me gusta el tema de hoy. Está helado. Está ventoso.
ese tema. ¿Quién lo diría? Oh, good heavens. Good heavens, I think. Okay. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua hierve a diferentes temperaturas según la altura? ¿O por qué cuesta más respirar cuando hace viento? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este nuevo episodio. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos. Me alegra tenerlos presentes. Antes de comenzar, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos para ver los puntos clave que revisamos el día miércoles, que fue un episodio bastante interesante y apasionado. El episodio pasado vimos la evolución de la teoría atómica, los distintos modelos atómicos, y esto debido a que gracias a uno de los tantos colisionadores que existen actualmente, hemos podido obtener imágenes cada vez más precisas de cómo es el átomo. Por lo tanto, fuimos revisando cómo este concepto ha ido cambiando y cómo los modelos han ido mejorándose. Desde Demócrito, quien fue el padre del atomismo, que indicó que toda materia está compuesta de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, hasta el modelo actual de Erwin Schrödinger, que se estableció en 1926. De Demócrito pasamos a Dalton, quien volvió a resurgir el término de átomo, los indicó indivisibles y indicó que estaban compuestos por combinaciones de distintos tipos de átomos, es decir, encontró los elementos. Luego vino Thomson con su modelo de pudín de pasas, en donde indicó que el átomo es esférico, pero había cargas positivas y negativas. A Thomson le debemos el descubrimiento del electrón como subpartícula negativa, pero que era más pequeña y por lo tanto él se imaginó que eran pequeñas partículas que sobresalían de una gran estructura que era en realidad positiva. Todos los átomos marcaban ser neutros. Luego, quien mejoró su modelo fue Rutherford, en donde indicó que los electrones orbitaban en trayectorias definidas, y esto lo logró gracias a un experimento que realizó. Vimos todos los experimentos en ese episodio, ¿no? Y por lo tanto, Rutherford indicó que el núcleo es el positivo. Rutherford fue quien encontró los protones, que son la subpartícula de naturaleza positiva, y los electrones estarían orbitando, ¿no?, este núcleo. Pero aún así ese modelo, pese a que es el que más se nos viene a la mente cuando pensamos en átomo y es el más sencillo de dibujar, no era correcto, y quien terminó mejorando ese modelo fue Bohr, Niels Bohr, que indicó que los electrones se encontraban en orbitales, en órbitas, que eran circulares, concéntricas. Había 7 niveles distintos y cada nivel tenía más energía en la medida que se alejaban del núcleo. Porque el problema que tenía el modelo de Rutherford era que, en teoría, la energía se iba gastando, la de los electrones, ¿no? Y por lo tanto, la trayectoria podía cambiar y podía llegar al momento en que chocara con el núcleo, cosa que no pasaba, porque si pasara, pues la
materia y la vida no existirían. Así que Borg eh, indicó, ya entrando en la física cuántica, ¿no? Y con modelos matemáticos, de que la solución más racional era que existieran distintas órbitas concéntricas que finalmente tienen diferentes energías y que eso se explica con el espectro electromagnético. Y finalmente el modelo actual, el modelo cuántico, que se lo debemos a Schreier, indica que la ubicación de los electrones se encuentra en una nube alrededor del núcleo, que son los orbitales, y que estos orbitales, en el fondo los describimos como nubes, también tienen diferentes energías, muy parecidos a las órbitas circulares de Bohr, pero en el fondo Schreier lo que indica es que no tenemos cómo aseverar que el electrón está en un punto fijo. En realidad, lo único que podemos hacer matemáticamente es determinar dónde hay más probabilidad que los electrones estén. Y por eso hay zonas más oscuras, ¿no? Y zonas más amplias, porque depende de la probabilidad. Y el modelo de Schreier describe las probabilidades con un 95% de eh, estabilidad estadística, por lo tanto es el que más se acepta. Pero también vimos que han habido distintos métodos como microscopios de campo oscuro, etcétera, que han permitido que veamos a los átomos. Tenemos fotografías de los átomos, por lo tanto, no hay cómo debatir su existencia, no es algo que creamos, está comprobado. Lo que tenemos que hacer ahora es irlo modelando porque verlo es muy difícil y conlleva mucha tecnología el poder llegar a hacerlo, ¿no? Pero para nuestra suerte vivimos en un momento en la época de la especie humana en la que hemos podido conocer este nivel de la materia. Y ahora ya sabemos incluso que las tres subpartículas, protón, electrón y neutrón, tienen en algunos casos subpartículas más pequeñas, como los quarks, y ahí entrábamos en un realm de la física cuántica mucho más complejo. Pero bueno, ya que nos fuimos a lo más pequeñito, hoy día nos vamos a ir a lo más grande. En el episodio de hoy ajustaremos nuestro microscopio para enfocar lo más actual en esta nueva sección llamada la lente del presente, donde vamos a poner el foco en las investigaciones y descubrimientos más recientes. Hoy dirigiremos ese lente, nuestra mirada, al corazón de nuestro sistema solar. Nos vamos a ir desde lo más pequeño a lo más grande, para preguntarnos qué hay de nuevo en el Sol. ¿Qué sabemos sobre nuestra estrella madre del sistema solar? Porque si bien a todos nos han pasado el sistema solar, todos recordamos y hay controversias entre si hay algunos son planetas o no, más de alguno debe haber estado como yo cuando no sabíamos si Pluto era planeta, no es planeta y todo eso. Lo cierto es que todo gira alrededor del Sol y ese ya es un descubrimiento bastante importante, pero hoy nos vamos a encargar de ver y conocer los detalles más actuales de nuestra estrella. ¿Qué sabemos sobre el Sol? El Sol es una estrella enana amarilla. Hay distintas categorías de estrellas, las vamos a ver, pero en nuestro caso, nuestro Sol es una estrella enana amarilla, que se encuentra en el centro de nuestro sistema solar. Está compuesta principalmente por los elementos hidrógeno y helio en un estado de plasma. Varios deben recordar que en el colegio nos enseñaron que habían tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Lo cierto, y también lo podemos ver en otro episodio, es que hay un cuarto estado que conocemos actualmente como plasma. Y este es el estado en el que están esos dos elementos en gran cantidad en nuestro Sol. Y este Sol tiene unos 4.650 millones de años de antigüedad. Su enorme gravedad mantiene a los planetas de nuestro sistema solar en órbita y la energía que produce es esencial para la vida en la Tierra. Sin el Sol, lo más probable es que la vida en la Tierra no podría haber existido. ¿Por qué? Porque de esa energía depende la fotosíntesis y en base a la fotosíntesis es que gran parte de los ecosistemas y los biomas de nuestro planeta ecológicamente hablando, no se sustenta. De ahí viene la energía de todas las cadenas alimenticias. Por lo tanto, sin sol
no tendríamos esa energía disponible y no podríamos tener la forma de vida que tenemos actualmente en nuestro planeta. Y bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Qué dice NASA de nuestro Sol? Vamos a ver aquí, vamos a ir a la página web de NASA para poder conocer un poco más en detalle sobre nuestra estrella. Aquí está. Esta página generalmente está en inglés. Podemos ponerla en traducción en Google, ¿no? Para que quede en español. Y tal cual como aparece ahí, también hay un pequeño botón aquí que dice NASA Plus Live, que muchas veces NASA termina realizando charlas o indica algunas noticias y las transmite en vivo. Ahora, con el horario de Estados Unidos, ¿no? De California, donde se encuentran ellos. Así que no siempre es en nuestro mismo horario, pero no está de más que sepan que NASA tiene una página web completamente accesible con todos los nuevos descubrimientos que se van produciendo. Entonces, como información general, la gravedad del Sol mantiene unido al sistema solar y hace que todo, desde los planetas más grandes hasta las partículas más pequeñas de escombros, se mantengan dentro de su órbita. La conexión entre el Sol y la Tierra y las interacciones entre ambos impulsan las estaciones, las corrientes oceánicas, el estado del tiempo, el clima, los cinturones de radiación y las auroras. Por lo tanto, nuestro Sol tiene muchísimo poder sobre nuestra forma de vida. No por nada, civilizaciones antiguas, la mayoría de ellas lo ha venerado como un dios. Aunque es especial para nosotros, existe miles de millones de estrellas como nuestro Sol dispersas en la galaxia de la Vía Láctea. Como antes no conocíamos el universo de la manera en que la conocemos ahora, por cierto que pensábamos que nuestro Sol era único y que era una rareza en la existencia. Tiene muchos nombres distintos dependiendo de las culturas, pero lo cierto es que el nombre de esta estrella, Sol, proviene del latín sol, y solar es el adjetivo principal que le damos a todo lo relacionado con el Sol. Cabe destacar de que, producto de que el español surgió a partir del latín, es que para nosotros la palabra Sol inherentemente significa nuestra estrella, pero no todas las culturas tienen el mismo nombre, entonces por eso hay que indicarlo. Ahí tenemos una animación de cómo se ve el Sol. Hemos llegado a tener imágenes sumamente detalladas de la superficie del Sol. En la cultura pop también ha sido muy importante. Tenemos las deidades que muchas culturas le dieron a esta estrella y las canciones que se han escrito a ella. Y sin decir más, los mismos cómics, ¿no? Superman necesitaba del sol, de los rayos de una estrella amarilla para poder obtener sus poderes y sanarse. Por lo tanto, el sol siempre ha jugado un rol clave en nuestras vidas, no solamente desde un punto de vista científico, sino también desde un punto de vista sociológico. ¿Qué datos tenemos de él? Nuestro Sol es una estrella de 4.500 millones de años aproximadamente, que está en el centro de nuestro sistema solar. Se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra y es la única estrella de nuestro vecindario cósmico. Y sin esta energía, ¿cierto? No podríamos existir. Luego podríamos ver todas las distintas misiones que ha hecho NASA para poder estudiar el Sol. No solamente hemos mandado satélites a Marte, por ejemplo, sino que también hemos lanzado muchas otras estructuras para ver el Sol, Venus, etcétera. Así que ahí tienen toda la disponibilidad del mundo para poder leerlo, pero de eso no se trata el capítulo de hoy. Hoy día vamos a conocer a nuestro Sol de la manera más general posible y más científicamente correcta. Para ello, vamos a ver un pequeño video que nos explica cómo funciona el Sol. ¿Cómo funciona el Sol? El astro rey es una bola gigante de gas con carga eléctrica.
Tendríamos que alinear más de 100 veces la Tierra para alcanzar su diámetro. Es el mayor cuerpo celeste de nuestro sistema planetario. Contiene más del 99% de la masa del sistema solar. Por eso en su interior reina una presión inimaginablemente alta y una temperatura de 15 millones de grados. Así, el hidrógeno, su principal elemento, se descompone en sus partes básicas, núcleos atómicos y electrones. En las condiciones extremas del centro del Sol, los núcleos del hidrógeno pueden fusionarse para formar elementos más pesados, el helio. En el proceso, parte de su masa se convierte en energía y se libera en forma de calor. Esta radiación térmica está formada por partículas de luz que necesitan unos 100.000 años para alcanzar la superficie del Sol, ya que son capturadas y desviadas por otras partículas. Por eso la luz solar que vemos hoy se formó en realidad hace 100.000 años. La fusión nuclear en el Sol también libera los llamados neutrinos. Son partículas que no son capturadas ni desviadas. Por eso alcanzan la superficie del Sol en apenas unos segundos. Y al cabo de 8 minutos llegan a la Tierra. En nuestro planeta se analizan en enormes detectores. Puesto que los neutrinos muestran que teniendo lugar en el Sol, sabemos que nuestra idea de cómo funciona este es correcta. Pero todo fuego termina por apagarse. Cuando el Sol haya quemado todo su hidrógeno, se inflará y convertirá la Tierra en un planeta inhabitable. Y pues sí, tal cual como sale allí, las estrellas tienen un ciclo de vida, pero no nos adelantemos tanto todavía. ¿Qué características podemos decir que tiene el Sol de manera muy general? ¿No? Dijimos que es muy grande, tiene 1,39 millones de kilómetros de diámetro. Su gravedad es 28 veces mayor que la Tierra, por eso todo gira alrededor del Sol en nuestro sistema solar. Está compuesto principalmente por hidrógeno y helio, siendo el hidrógeno su mayor combustible, y es en realidad las reservas de hidrógeno una vez que se acaben, lo que, tal cual como indica el video, marcará el cambio en el ciclo de vida de esta estrella y gatillará cambios importantes. ¿Por qué el hidrógeno y no el helio? Porque el helio es un gas noble, por lo tanto, es un elemento muy estable. Los famosos gases nobles que se encuentran en la última columna en la tabla periódica, de los cuales el helio es el primero, son muy estables, lo que quiere decir que no reaccionan con nada prácticamente. Por lo tanto, no nos sirven como combustible. Si no reacciona, si no termina entregando o chocando y produciendo energía, no vamos a poder hacer nada con él. Se estabiliza y ahí queda. Y es por eso que el verdadero combustible del Sol como estrella es el hidrógeno. Su luz, tal cual como aparecía allí, que no son los neutrinos, sino que son los fotones. Lo que ocurre es que junto con los fotones de luz llegan también los neutrinos, que son los que podemos medir mejor para saber cómo está la masa del núcleo del Sol y conocer cuánto falta, ¿no? Para que se acabe este combustible que tiene esta estrella. Su luz tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Por lo tanto, si algún día de la nada el Sol se apagara, nos daríamos cuenta recién 8 minutos y 20 segundos después del hecho efectivo. ¿Okay? La distancia que tiene el Sol de la Tierra es de 149,6 millones de kilómetros de distancia. Y su temperatura tiende a fluctuar entre los 4.000 y 6.000 grados Celsius. Y tal cual como dijimos, es una estrella de tipo enana amarilla, tipo G2. Hay distintos tipos de estrellas, también los vamos a ver. Además de eso, como es tan grande, al igual que nuestro planeta que tiene ciertas capas, el Sol también posee capas distintas y las hemos ido conociendo poco a poco. Aquí vamos a aprender sobre ellas. ¿Sabrías definir al Sol y enumerar todas sus partes? En este vídeo de Geoenciclopedia te enseñamos todo lo que necesitas saber sobre nuestra gran estrella. ¡Empezamos!
¿Qué es el Sol? Es el centro del sistema solar en el que se encuentra la Tierra. Es el responsable de proveer luz, calor y energía a los seres vivos. Aún así, el Sol es una estrella más en el vasto e insondable universo. Únicamente es esencial para el sistema solar, siendo la estrella más grande del sistema. De hecho, representa poco más del 99% de la masa total del sistema solar. Se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Se formó hace unos 4.567 millones de años como consecuencia de un colapso gravitatorio a partir de una nube molecular. ¿Cuáles son las características del Sol? La masa del Sol es de 1,9891 por 1030 kilogramos. Su volumen de 1.409.272.579.059.870.000. La densidad del astro es de 1.409 gramos por centímetro cúbico. Su temperatura efectiva es de aproximadamente 5.500 grados Celsius. La velocidad de órbita es de 220 kilómetros por segundo. Y finalmente su composición es una mezcla de gases extremadamente calientes. El elemento más abundante es el hidrógeno, seguido del helio. Otros elementos presentes son el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el neón, el magnesio, el hierro, el silicio y el azufre. Si quieres descubrir cómo se produce un eclipse solar, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Entonces, ¿cuáles son las partes del Sol? 1. Núcleo. El núcleo del Sol es la parte más caliente de todas, pues su temperatura supera los 15,7 millones de grados centígrados. Es aquí donde se convierte el hidrógeno en helio y libera energía. Entones o partículas de luz llevan la energía a la zona convectiva y posteriormente la energía se transfiere a la superficie. Durante un segundo de fusión nuclear se libera una cantidad de energía superior a la que libera la explosión de cientos de miles de bombas de hidrógeno. 2. Zona radiante o radiativa. Es la zona que rodea el núcleo y comprende el 45% de su radio. El calor es menos intenso que en el núcleo. En esta zona se lleva a cabo la radiación térmica, el proceso de transferencia de energía desde el núcleo. 3. Zona de transición. Es la capa que separa la zona radiante y la zona convectiva. Es el resultado de la rotación diferencial del Sol. Una hipótesis sugiere que el campo magnético del Sol es generado por un dinamo magnético dentro de esta zona. 4. Zona convectiva. Es la capa superior del interior solar. Se extiende a unos 200.000 kilómetros por debajo de la superficie del Sol. Aquí, los movimientos de los gases y las burbujas de plasma caliente se mueven hacia arriba, por lo que energía a la superficie. 5. Fotosfera. Es la superficie visible del Sol. De hecho, la luz solar proviene principalmente de esta. 6. Manchas solares. Aparecen cuando la superficie solar experimenta alguna perturbación y entre los resquicios de la granulación solar se originan unos puntos llamados poros que se multiplican. La ampliación de los poros origina las manchas solares, que son básicamente zonas oscuras formadas por un núcleo oscuro rodeado de una aureola grisácea. Si este vídeo te está siendo de utilidad, recuerda que puedes darnos un like y suscribirte al canal. ¡Seguimos! 7. Prominencia solar. Es una forma gaseosa y brillante que se extiende desde la superficie solar hacia el exterior. 8. Atmósfera. Es la zona que se encuentra sobre la fotosfera. 9. Cromosfera. Se estima que tiene un espesor de 10.000 kilómetros y está compuesta por espículas o lenguas de gas. 10. Corona solar. Se vislumbra como una aureola plateada y tenue alrededor del disco solar, compuesta por polvo, electrones e iones. Protuberancias solares. Son chorros de gas que son proyectados desde la cromosfera hacia el exterior. Están presentes en todas las partes de la atmósfera. 12. Región de la transición solar. Es la región entre la cromosfera y la corona solar. El calor fluye desde la corona y produce esta zona en la cual la temperatura cambia rápidamente. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Conocías todas las capas del Sol? Haznoslo saber en los comentarios. Si quieres seguir aprendiendo sobre la astronomía, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima! Muy bien, GeoEnciclopedia también es una página que recomiendo muchísimo si les interesa, tal cual como dice él, la astronomía, ¿no? Bueno, además de eso, ¿qué otras características podemos decir del Sol? La principal, que es la que todos aprendemos cuando estamos en básica, ¿no? E incluso en el jardín de infantes, es el color. La mayoría de nosotros dibujaría y pintaría el Sol de color amarillo. Pero la verdad de las cosas es que en ausencia de nuestra atmósfera, el Sol presenta un color blanco, lo cual, aunque parezca extraño, tiene sentido, porque de él viene la luz blanca. La luz visible es blanca, por lo tanto, tiene que ser blanco su color. Le llamamos
estrella amarilla, ¿no? Enana amarilla porque hay distintas categorías. Pero la verdad de las cosas es que su color es blanco. Se puede comprobar en imágenes desde la alta montaña con un cielo completamente despejado y limpio, ¿no? Como los lugares donde tenemos el... Ay, se me fue el nombre. Donde tenemos Alma, por ejemplo, el observatorio. Esa es la palabra. El observatorio Alma, ¿no? Y desde la Estación Espacial Internacional, que está flotando afuera, ¿cierto?, de nuestro planeta, y en otras fotos de astronautas. Por ejemplo, los astronautas del Apolo 12, desde la superficie lunar, también sacaron fotografías y se ve de color blanco. El color blanco tiene la explicación teórica en el espectro solar, que emite un amplio rango de longitudes de onda con una temperatura de alrededor de 5.780 Kelvin. ¿Qué es Kelvin? Es otra forma de medir la temperatura, la forma científica. Así como hay grados Celsius y grados Fahrenheit, los científicos han decidido ocupar la medición Kelvin como la estructura internacional más aceptada. Podemos hacer un episodio de ello también después. Si observamos al Sol a baja altura sobre el horizonte de la atmósfera, influye su color y su brillo. Y es por eso que vemos al Sol de distintas tonalidades, dependiendo del lugar donde estemos, dependiendo de la estación del año en la que estemos, ¿no? Y, por cierto, la posición del Sol con respecto a nuestro planeta. El Sol siempre se ve menos brillante, pero con una tonalidad alterada, por ejemplo, cuando estamos en el momento del ocaso, en donde allí el sol verdaderamente se ve más rojizo, pero incluso en el cielo podemos notar distintas tonalidades, porque es en realidad todo el rango de longitudes de onda del espectro visible el que termina dando el color blanco, ¿no? Y dicho eso, ¿el sol es capaz de emitir todas las longitudes de onda electromagnéticas? Bueno, la verdad de las cosas es que las ondas electromagnéticas son muy amplias. Vamos desde los rayos gamma, que son los de más energía, hasta las ondas de radio. La frecuencia AM, por ejemplo, es la que menos energía tiene. El episodio pasado vimos qué significaba que esto tuviera energía, cuán amplio es la distancia entre longitudes de onda, indica menos energía. Por lo tanto, si una longitud de onda es muy distante una de otra, tengo poca energía. Pero si las ondas están muy seguidas una al ladito de la otra, tengo más energía. Y sin querer, en el espectro visible, esto se asocia a colores. El espectro visible en realidad es casi como el medio de todas las posibilidades de ondas electromagnéticas. Nuevamente, el espectro visible es el espectro que nosotros como seres humanos somos capaces de ver, en donde están todas las tonalidades del arco iris. Pero la luz blanca en general es una mezcla entre los colores rojo, verde y azul. De allí viene el término que en muchos casos de tecnología se habla de RGB, ¿no? Luces RGB por red, green and blue. ¿Ok? Entonces, en este espectro está lo que nosotros podemos ver. Pero, ¿qué produce el Sol? ¿Produce solo ese espectro? No. La verdad es que el Sol, nuestra estrella, es capaz de producir entre los rayos ultravioleta y el infrarrojo. Por lo tanto, es capaz de producir más allá de las ondas electromagnéticas que nosotros somos capaces de ver. Los rayos ultravioleta son justamente los que nos protegemos durante todo el año, debemos protegernos con los bloqueadores solares contra UVA y UVB. Esos son los rayos ultravioleta A o B. Y el infrarrojo es en lo otro extremo, al cual no nos protegemos nosotros como humanos en el bloqueador solar. ¿Por qué? Porque está más hacia la zona de poca energía. ¿Y por qué esto es importante? Porque a menos energía, menos capacidad reactiva. A más energía, más reacción. Es por eso que los rayos ultravioletas son tan dañinos para nuestra piel, porque atraviesan, ¿cierto? Si no nos protegemos, la piel y terminan cambiando muchas veces el ADN de nuestras células. Y ahí podemos hablar ahí de cáncer. Pero los otros
rangos, los rayos X y los rayos gamma, por ejemplo, son demasiado energéticos. Nuestro Sol no es capaz de producirlos. Otras estrellas sí, pero nuestro Sol no. En nuestro caso, ¿de dónde obtenemos los rayos X y los rayos gamma? De otros elementos que son radioactivos. Ahí aparece el radón, ¿cierto? Por ejemplo, de Marie Curie, que obtuvo uno de sus premios Nobel con el descubrimiento del radón. Y luego, en el otro extremo, para ondas electromagnéticas, pero con menos energía, empezamos a tener los radares, la televisión y las radios, tanto FM como AM. Son distintas longitudes de onda. Y en base a eso es cuánto pueden utilizarse, etcétera. ¿Cómo se descubrieron esas ondas? Igualmente es fascinante. Podemos tener ahí un episodio sobre cómo fueron las primeras transmisiones de radio, cómo descubrimos, porque dentro de este espectro también están las ondas de el Internet, las ondas de Wi-Fi. Por lo tanto, todo eso se puede hablar muchísimo, pero por ahora, en el caso de nuestro Sol, nos interesa que solamente es capaz de producir desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, con el espectro visible en medio. Y bueno, ¿cómo es la vida y muerte de una estrella? Hay distintas categorías, pero lo cierto es que todas parten como una protoestrella, que es una nube de hidrógeno que se empieza a contraer. Y en este proceso de contracción empezamos a aumentar la presión. Si se consigue suficiente masa para fusionar el hidrógeno, es decir, su combustible, producimos una estrella. Si no consigo suficiente masa y no tengo suficiente compresión, simplemente no logramos formar una estrella y se termina produciendo lo que se conoce como una enana marrón. Ahí no produjimos una estrella. ¿Y cuál es la diferencia? Esa enana marrón no me produce calor, no me produce luz. Nuevamente, tenemos que pensar que este hidrógeno básicamente es el combustible y por lo tanto, en la medida que lo comprimimos, producimos más y más probabilidades de que ese hidrógeno haga fusión, de que choquen los átomos entre sí y en ese proceso de choque terminamos produciendo energía. Ahora, una vez de que esta protoestrella ha logrado comprimirse y tener la masa suficiente, tenemos tres posibilidades. Que tenga poca masa, que tenga una masa media o que tenga muchísima masa. Y eso es lo que va a determinar que una protoestrella produzca una enana roja, si tenemos poca masa, una estrella mediana, es decir, amarilla, como la de nuestro Sol, que serían las estrellas amarillas, ¿no? Y si tiene muchísima masa, tenemos una estrella masiva, enorme. Dependiendo del tipo de estrella que se formó, es el camino que vamos a tener. Así que continuamos viendo abajo. Las que tienen distintos tipos de vida van teniendo de acuerdo al peso. La enana roja, como no tiene mucha masa, va lentamente quedándose sin hidrógeno. La estrella media o amarilla, como nuestro Sol, de a poco se va quedando sin hidrógeno y en la medida que se va quedando sin hidrógeno puede transformarse a una gigante roja, que es lo que teorizamos puede pasar con nuestro Sol. Ha pasado con otras estrellas amarillas, por eso sabemos que ese es el más probable fin, ¿no? En el caso de nuestro planeta, no es que el Sol termine allí. Lo que ocurre es que cuando aumente a una gigante roja, su diámetro va a crecer tanto que va a terminar expandiéndose y afectando a los planetas que tiene cerca, como Mercurio y Venus. Y como va a quedar más cerca de nosotros, la radiación que nos va a llegar va a ser tanta que probablemente la vida en la Tierra no va a ser capaz de sustentarse y vamos a terminar siendo planetas estériles, como es el caso actual de Mercurio y Venus, que producto de que están muy cerca del Sol, reciben demasiada radiación y no tienen una atmósfera que los proteja, por lo tanto, nada puede sobrevivir allí. Sin mencionar de que sus ciclos son muy acelerados debido a que están muy cerca de la gravedad del Sol actual. Y bueno, en el otro caso, en el de una estrella masiva, como tiene mucha masa, es mucho más fácil de que se vaya quedando sin hidrógeno y también se vuelve una gigante roja, pero como ya era más grande, se vuelve una súper gigante roja, así que aumenta muchísimo más de tamaño.
Luego de que nos volvemos gigantes rojas, ya sea de tamaño normal o tamaño súper, vienen otros cambios. En el caso de el primer caso, cuando teníamos poca masa, como se va quedando sin hidrógeno y no alcanza a tener suficiente para formar una estrella roja, queda como una enana blanca. En el caso de nuestro Sol, una vez que ha sido una gigante roja, puede en sus últimos momentos de vida, ¿no?, producir una nebulosa planetaria que luego va a pasar a ser una enana blanca. Es decir, bota todo lo que puede y se jubila, como sale allí, como una enana blanca. Y la gigante roja, la más grande, llega a tener tal tamaño que colapsa en sí misma y explota lo que conocemos como supernova. Y tras esta supernova, los sobrantes de la explosión terminan formando estrellas de neutrones, y si esa estrella tiene una cierta cantidad de masas solares o más, puede formar un agujero negro, que todavía es mucho más grande, termina, eh, ¿cuál es la palabra? No es moviendo, es cambiando la forma del espacio cercano, ¿no? Si alguno vio la película Interestelar, es fascinante cómo pudieron verdaderamente llegar a mostrar cómo es un agujero negro, incluso antes de que tuviéramos verdaderamente las imágenes de un agujero negro. Es asombroso de que hayan llegado a una imagen tan similar, ¿no? Ahora, en el caso de nuestro Sol, ¿puede llegar a un agujero negro? Lo más probable es que no, porque ya de su nacimiento era una estrella amarilla, por lo tanto no es tan grande como para colapsar y formar una supernova. Pero sí lo que puede pasar es que eventualmente forme una gigante roja, luego una nebulosa planetaria y finalmente llegue a una enana blanca. Pero para entonces, ya de por sí en el proceso de formar la gigante roja, nosotros probablemente ni siquiera estemos aquí presentes como especie para observar ese proceso. Como vamos a ver, falta muchísimo tiempo para ello, pero no quita que vaya a pasar. Es lo que va a ocurrir, es el ciclo de vida de una estrella. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo se formó el Sol y cómo morirá. No va a pasar en nuestro tiempo de vida y quizás no va a pasar ni siquiera cuando la especie esté todavía en nuestro planeta. Quién sabe, estamos hablando de tiempos tan amplios, de millones y millones de años, que es incluso casi difícil imaginárselo, ¿no? Tener una sensación de la progresión. Pero es importante que igualmente lo sepamos. Hace más de 4.500 millones de años, en una región de la Vía Láctea conocida como el Brazo de Orión, algo se estaba empezando a gestar. Lo que estás viendo es una nube molecular, un enorme cúmulo de nubes de gas y polvo interestelar compuesto por elementos químicos procedentes de generaciones anteriores de estrellas. En algún momento, un evento cercano provocó que la gigantesca masa de polvo y gas se perturbase. Pudo ser la energía radiante continuada emitida por alguna estrella cercana, o las ondas de choque de la explosión de una supernova próxima. El caso es que la nebulosa comenzó a fragmentarse. Las bajas temperaturas consiguieron que el gas se volviera cada vez más denso. Fruto de esa mayor densidad, el efecto de la gravedad hace que cada uno de la nube comience a colapsarse y a atrapar cada vez más materia. El núcleo molecular se condensa más y choca produciendo energía. Cada vez los choques son mayores y el centro se empieza a calentar. Cuanto más se calienta, la presión aumenta, por lo que también lo hace la fuerza de la gravedad. Los choques siguen yendo a más en un núcleo cada vez más pesado y caliente. Con el tiempo, la temperatura aumenta hasta tal punto que se vuelve incandescente y comienzan a producirse reacciones termonucleares. Este proceso puede durar hasta 100.000 años, pero llegados hasta aquí, acaba de nacer nuestro Sol. El proceso por el cual toda la materia fría y flotante termina colapsando en el núcleo de una estrella como el Sol, con una temperatura y densidad capaces de generar reacciones termonucleares, continúa sin estar del todo clara. Lo
que sí sabemos es que esta hipótesis para la formación de estrellas la propuso por primera vez el científico sueco Emanuel Swedenborg en el año 1734 para explicar la formación de nuestro sistema solar. Esta hipótesis, conocida como la hipótesis nebular, es la que todavía a día de hoy utilizamos para explicar la formación de nuestro Sol, así como del resto de estrellas de la Vía Láctea. Una vez formada la estrella, a su alrededor, siguió acumulándose materia en lo que conocemos como disco protoplanetario. Con el paso de los años, la materia más cercana se fue absorbiendo poco a poco por el Sol, pero el resto de materia más externa sería la que terminaría formando los planetas que hoy en día conocemos y dando forma al actual sistema solar. El Sol es, por tanto, desde hace unos 4.500 millones de años dentro de nuestro sistema solar. ¿Pero de qué está compuesto? Un estudio de su composición nos revela que el Sol está formado en un 71% de hidrógeno, un 27% de helio y tan solo un 2% de otros elementos pesados como oxígeno, carbón, neón y hierro. Todo ello contenido en una masa casi inabarcable para nuestros cerebros, 1,989 por 10 elevado a 30 kilogramos. Para ponerlo en contexto, esta masa del Sol equivaldría a 332.946 veces la masa de la Tierra. Pero es que en tamaño no se queda atrás. Su radio es de 696.340 kilómetros, más de 100 veces el planeta. Es, con mucha diferencia, el objeto más grande y masivo del sistema solar. De hecho, solo la masa del Sol equivale al 99,8% del total de toda la que hay en el sistema solar. Si todo el sistema solar pesase 1000 kilos, al retirar el Sol de su centro estaríamos extrayendo 998 kilos, dejando tan solo 2 que corresponderían a los planetas, lunas, asteroides y demás objetos que orbitan la estrella. Claro que esto tendría un inconveniente. Si el Sol no estuviera en el centro del sistema solar, el resto de planetas estarían condenados a vagar por el espacio profundo. La fuerza gravitatoria del Sol es lo que mantiene unidos a todos los planetas del sistema solar. Sobra decir que sin su calurosa presencia e influencia gravitatoria, la vida en la Tierra sería una quimera. Pero el Sol tampoco va a estar ahí para siempre. En sí, no es una estrella que tenga nada en especial. Comparada con cualquier otra estrella del universo, pasaría totalmente desapercibida. Es una de tantas, una del montón. Sin embargo, para la Tierra es su razón de ser. Su luz nos ilumina y nos calienta, y nutre la vida en nuestro planeta. Toda la magia sucede en su interior. En el núcleo del Sol se producen unas reacciones de fusión, donde el hidrógeno se transforma en helio, que genera energía, y que es transportada hasta la superficie en un viaje que dura más de 1 millón de años. Esto quiere decir que la energía de los cálidos rayos que acarician tu piel todos los días fue generada en el corazón del Sol mucho antes de que nuestra especie apareciera en la Tierra. Asusta pensarlo, pero todavía más miedo da pensar en su final, porque como el resto de las estrellas, también morirá. Todas las estrellas con masas similares al Sol vivirán un proceso gradual en el que se irán apagando. Cuando el Sol haya quemado todo su combustible, tendrá una etapa en la que se convertirá en una gigante roja. En esta etapa, el Sol entrará en un proceso de expansión en el que devorará a planetas vecinos como Mercurio y Venus. Los vientos solares aumentarán hasta tal punto que fundan el campo magnético de la Tierra y eliminen su atmósfera. Como habrás supuesto, en este punto, la Tierra se convertirá en un lugar inhabitable. Al carecer de hidrógeno, el núcleo del Sol se volverá más inestable, más caliente y se contraerá empezando a fusionar helio durante un corto periodo de unos millones de años. En esta etapa, la estrella expulsará sus capas exteriores al espacio, formando lo que conocemos como planetaria. Mientras sus capas exteriores sobrantes abandonan la estrella en forma de plasma caliente y brillante,
el núcleo se reduce cada vez más, aumentando su temperatura y densidad. Esta es la etapa en la que la estrella pasará a ser una enana blanca. La enana blanca es, entonces, el núcleo de la antigua estrella reducido a un tamaño similar al de la Tierra, pero manteniendo una masa parecida a la que tenía el Sol. Estos objetos ya no están llevando a cabo ningún proceso de fusión en su interior, por lo que, aunque inicialmente puedan tener una temperatura de millones de grados, se irán enfriando lentamente. Ese es el destino de nuestra estrella, agotar toda su energía hasta convertirse en una enana blanca cada vez más fría. En el momento en el que el Sol empiece a aumentar su tamaño, la Tierra se convertirá en un lugar inhabitable. La cálida estrella que una vez favoreció la vida en nuestro provocará sin reparos una extinción nunca vista, siempre y cuando la vida en la Tierra todavía se conserve para esa época. Ni siquiera será necesario que el Sol engulla la Tierra dentro de 5.000 millones de años. Se calcula que el aumento del brillo del Sol acabará con la vida en nuestro planeta mucho antes, en unos 1.000 millones de años. El aumento en su brillo abrasará nuestra atmósfera haciéndola inhabitable. Nuestros océanos se evaporarán y la superficie de la Tierra se volverá demasiado caliente como para que se forme agua. Pero puede que incluso no lleguemos hasta ahí. Existen amenazas externas como los asteroides que ya provocaron extinciones de millones de especies a lo largo de la historia y que se repetirán mucho antes de que el brillo del Sol haga la Tierra inhabitable. Si para cuando esto suceda no hemos desarrollado la tecnología para eludir estas amenazas o no hemos ido a mudarnos a otro lugar del sistema solar, será nuestro fin. Sea como fuere, deberemos terminar huyendo de nuestro hogar para evitar ser arrasados. Pero también somos los responsables de conservar nuestro planeta mientras encontramos la solución. De nada sirve pensar en desarrollar colonias en otros planetas cuando la vida en la Tierra puede pender de un hilo a la mínima que se desate un conflicto bélico a gran escala. Unas cuantas bombas nucleares podrían cambiar en un abrir y cerrar de ojos el aspecto de nuestro planeta. Nuestra tecnología ha avanzado mucho, pero nuestros cerebros continúan rigiéndose por los primitivos instintos que nos acompañan desde hace miles de años. Quizás ni siquiera necesitemos que el Sol convierta nuestro planeta en el polvo y gas del que surgió, y seamos capaces de ser tan estúpidos como para que, mucho antes de tiempo, borremos nuestro fugaz y etéreo paso por esta maravillosa roca en las afueras de la galaxia. Suscríbete a Universo Sideral para ver más vídeos como este. Nos vemos en la próxima. Y bueno, tampoco la idea es cierto ponernos tan deprimidos, pero la verdad es esa, ¿no? Tenemos claro cómo va a morir el Sol, pero por cierto que antes tenemos que tomar responsabilidad nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué me llevó a poder hablar de nuestro Sol? Justamente una noticia que quizás varios vieron por redes sociales, que no es tan actual, pero que sin embargo empezó a llamar más la atención, producto de que NASA capturó una simpática imagen en donde el Sol parece que estuviera sonriendo, ¿no? La imagen fue tomada por un satélite y ha sido muy estudiada porque la superficie de la estrella tiene estos espacios más oscuros, ¿no? Y se ve muy tierno nuestro Sol allí, pero la verdad de las cosas es que esos espacios son preocupantes y tenemos que investigarlos. Así que vamos a entrar a ver esa noticia. Aquí está. El Sol sonriendo. Si es que se ve tan tierno. Vamos a esperar que se cargue para poder ir leyendo tranquilamente. Ahí sí. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA compartió una asombrosa foto del Sol en la que pareciera estar sonriendo. La imagen fue captada con luz ultravioleta a través del satélite SDO, que estudia la superficie de la estrella para investigar de dónde proviene su energía. Sin embargo, esta simpática fotografía trae consigo un aviso alarmante. El satélite SDO fue lanzado en 2010 y permanece en el espacio vigilando la actividad del Sol. Según la agencia espacial, las manchas oscuras que se ven en esta cara del Sol son llamados agujeros coronales,
regiones donde el viento solar brota desde la estrella hacia el espacio. A primera vista, en la foto del Sol sonriente, capturada por la NASA, se pueden observar dos ojos, la nariz y una boca sonriendo. Este es un ejemplo del fenómeno que se llama pareidolia, es decir, reconocer diferentes patrones familiares o rostros humanos donde no los hay. Esto es una característica evolutiva que tenemos como seres humanos y se cree que se desarrolló para poder distinguir cuando había depredadores que nos estuvieran acechando en bosques, en junglas, etc. Y es por eso que a veces, incluso en las entradas de los enchufes, parece que viéramos caritas, ¿no? Ahora, aparte de eso, ¿cuál es la explicación de la NASA sobre este sol sonriente? La foto es simpática, pero hay una explicación científica detrás de esta sonrisa. Vistos en luz ultravioleta, estos parches oscuros en el Sol se conocen como agujeros coronales y son lugares en los que se emite muy poca radiación, pero son la principal fuente de partículas del famoso viento solar y desde donde estas ráfagas salen a borbotones hacia el espacio, explicó NASA en su cuenta oficial de Twitter, actualmente X. Además, estos vientos solares en muchos casos terminan provocando tormentas solares que alcanzan la Tierra y pueden provocar problemas si un gran número de estos protones chocan y no son absorbidas por el campo magnético del planeta que nos protege en contra de estas tormentas solares. Es una de las razones por la cual la vida pudo desarrollarse. Estas diminutas partículas podrían ser captadas por las antenas e incluso podrían dañar las redes eléctricas y causar cortes de energía. Cada cierto tiempo en las noticias muchas veces oímos hablar de que va a haber tormentas solares y que cada vez han sido más grandes, ¿no? ¿Qué son los agujeros coronales? Los agujeros coronales pueden producirse en cualquier momento, pero no pueden verse a simple vista ni con un telescopio doméstico. Solo son visibles a través de la luz ultravioleta o de rayos X. También es una zona de gran actividad de campo magnético que envía un flujo de protones, electrones y otras partículas al universo. Por lo tanto, es muy importante que los comprendamos. Y justamente eso vamos a ver. Tal cual como salía allí, estos agujeros coronales son aberturas en este campo magnético del Sol, lo que permite que el plasma y el viento solar de alta velocidad escapen al espacio. Y si esas tormentas son lo suficientemente grandes, pueden alcanzar nuestro planeta. Estas regiones son más frías y menos densas que el plasma circundante, por lo que aparecen oscuras en las imágenes de rayos X y ultravioleta que tenemos del Sol. Cuando estos vientos solares dirigidos a la Tierra no son lo suficientemente potentes, pueden provocar tormentas geomagnéticas y auroras visibles. Las famosas auroras boreales que vemos en ciertas zonas de nuestro planeta son causadas por esas tormentas. Pero la verdad de las cosas es que últimamente estas tormentas solares han ido aumentando cada vez más. ¿Qué efectos tienen esas tormentas sobre nuestro día a día y sobre nuestro planeta? Es lo que vamos a aprender ahora, porque la verdad de las cosas es que antes las tormentas solares eran llamativas, pero no quizás nos afectaban tanto. Actualmente con la tecnología cada vez más son más fuertes y nos pueden perjudicar mucho más. Pongamos atención. El Sol, uniforme, redondo y pacífico. Salvo cuando vomita radiación y plasma súbitamente y en direcciones aleatorias. Si estas fulguraciones y eyecciones de masa coronal o CME alcanzan la Tierra, pueden tener graves consecuencias para la humanidad. ¿Cómo funcionan exactamente? ¿Qué mal pueden hacer? ¿Y cómo prepararnos para ellas? Aunque el Sol parece bastante sólido, en realidad es como un océano muy caliente. Tan caliente que divide los átomos en electrones y núcleos, todos flotando alrededor de un plasma. El campo magnético del Sol empuja y da forma al plasma. Se parece a cómo el campo del Sol llega hasta los planetas y da forma a sus órbitas. Pero el magnetismo es muy diferente de la gravedad. El magnetismo es una de las partes de una doble fuerza, el electromagnetismo.
La electricidad crea campos magnéticos y los campos magnéticos crean electricidad. En el Sol, el plasma de protones y electrones cargados eléctricamente crea un campo magnético mientras estos se mueven y, a continuación, da forma al flujo de partículas. Estas quedan pegadas en un bucle de retroalimentación dinámica llamado dínamo que mantiene vivo el campo magnético del Sol. Este campo magnético almacena enormes cantidades de energía que se disipan por el sistema solar. Lleva consigo un constante goteo de plasma solar, denominado viento solar, que se parece a una suave lluvia y crea una especie de meteorología espacial. Pero el Sol a veces no es tranquilo ni uniforme. Mientras su plasma da vueltas y fluye alrededor de sí mismo, el campo magnético se riza y retuerce. Y crea nudos magnéticos con enormes cantidades de energía. Cuando los nudos magnéticos se rompen como si explotara un lío de muelles, el Sol puede lanzar plasma y otras horribles cosas al sistema solar. Hay muchos tipos de tormentas solares. Por ejemplo, las fulguraciones solares, que son maremotos de radiación de alta energía. Recorren el sistema solar a la velocidad de la luz y barren protones en el viento solar. Los aceleran y convierten en tormentas de protones solares de alta velocidad. También están las eyecciones de masa coronal, que desgarran millones de toneladas de plasma de la atmósfera solar y las catapultan por el sistema solar hasta a 9 millones de kilómetros por hora. Si estos monstruos nos alcanzan, en la Tierra no pasa nada. Aunque las tormentas más pequeñas pueden dañar satélites, afectar a las comunicaciones de radio o resultar peligrosas para los astronautas, para los habitantes de la superficie, el tiempo espacial es inocuo. La atmósfera nos protege de los peores efectos de las fulguraciones solares, ya que absorbe las rayos X bien arriba mucho antes de que lleguen a la superficie. El campo magnético de la Tierra desvía el plasma electrificado de las CME y envía la tormenta de energía hacia los polos norte y sur, donde las partículas caen a la atmósfera, lo que la hace brillar y crear bellas auroras. Como con cualquier tiempo, las cosas casi siempre van bien, aunque a veces hay huracanes o, en el caso del Sol, supertormentas solares. Y sabemos que se producen 1 o 2 veces al siglo. Si hoy tuviéramos una, primero detectaríamos potentes fulguraciones solares, una especie de flash antes del mucho más peligroso trueno. Una CME compuesta por miles de millones de toneladas de ardiente plasma magnético que cruza los 150 millones de kilómetros entre el Sol y la Tierra en menos de un día. Al llegar produce una onda de choque que comprime violentamente el campo magnético terrestre y transfiere energía a la atmósfera. Y puede empeorar. Si el campo magnético de la CME se alinea de un modo concreto con el de la Tierra, ambos pueden fusionarse. Mientras la nube magnética pase por aquí, estirará nuestro campo formando una larga cola. Al final, como será imposible contener la energía almacenada en la cola, se romperá y se liberará explosivamente hacia la Tierra, iniciando una tormenta geomagnética. Hace unos siglos a nadie le habría importado. Que este tipo de tormenta inunde la Tierra no tiene importancia para las máquinas de carne y hueso, pero es muy relevante para las metálicas y cableadas. Acordémonos del dínamo. El magnetismo crea corrientes eléctricas. La Tierra del siglo XXI está cubierta de millones de kilómetros de cables que conducen electricidad y de una compleja red de máquinas como transformadores que posibilitan esta transferencia. La energía de una CME podría inducir corrientes en la red eléctrica que la apaguen, o peor aún, que destruyeran las estaciones transformadoras que la mantienen funcionando. Algo que ya ha pasado, por ejemplo, en 1989, cuando la red eléctrica de Quebec falló tras una gran tormenta solar. Pero, en general, los ingenieros saben cómo ocuparse de estas tormentas, por lo que no solemos darnos ni cuenta. La última vez que un huracán solar atravesó la Tierra fue en 1859, el evento Carrington, la mayor tormenta geomagnética observada en la Tierra. Se produjeron enormes auroras hasta en el Caribe. En algunas zonas fueron tan brillantes que la gente se levantó de la cama pensando que amanecía. Entonces solo teníamos un tipo de tecnología moderna, el telégrafo. Falló por todo el mundo, dejando perplejos a los operarios mientras lanzaban chispas. Ahora tenemos un poco más de tecnología y quizás la suerte se nos acabe pronto. En algún momento volverá a producirse otra gran tormenta solar. En 2012, una tan fuerte como Carrington no alcanzó la Tierra por muy poco.
Los estudios proyectaron que infligiría serios daños a los sistemas electrónicos de todo el mundo y que solo en Estados Unidos costaría 2.6 billones de dólares. Se calculó que para sustituir todos los sistemas dañados harían falta entre 4 y 10 años. Es difícil saber lo malo que podría haber sido. Los expertos no estaban de acuerdo. Según unos, solo habría apagones temporales, pero otros pensaban que sería mucho peor. No lo sabremos con seguridad hasta que nos alcance un gran huracán solar. La probabilidad de que se produzca uno es de un 12% por década. Esto es un 50 a 50 de que se produzca al menos uno en los próximos 50 años. Y hay otras noticias preocupantes. Un estudio de 2019 concluyó que incluso las estrellas tranquilas como el Sol pueden crear superfluctuaciones cada pocos cientos de años. Erupciones inmensamente más potentes que las mayores observadas en el sistema solar. Si nos pillara por sorpresa una tormenta así, las consecuencias catastróficas. Es difícil exagerar lo mucho que dependemos de la electricidad. No es solo la iluminación de nuestras casas, supone nada de computadoras, comunicaciones, navegación. Un corte eléctrico mantenido podría producir una interrupción de la cadena de suministros. Las conducciones de agua fallarían y los generadores de los hospitales se pararían. No se repondrían existencias en los supermercados y las cosechas se pudrirían en los campos. Sin electricidad se podría complicar muchísimo el reinicio de las redes eléctricas y que necesitemos años o décadas para restaurar una civilización hambrienta. Bien, ¿entramos en pánico? Aunque a la prensa pueda gustarle mucho que las tormentas solares nos reenvíen a la edad de piedra, es probable que no lo hagan. Afortunadamente, aunque no son previsibles, casi todos sus horribles efectos colaterales sí lo son. Los científicos que observan el Sol tienen días para ver que llega una CME, y los ingenieros que se ocupan de los sistemas que hacen que el mundo funcione son bien conscientes que las tormentas solares suponen. Las estaciones y subestaciones transformadoras se pueden desconectar y provocar breves apagones preventivos. En otras palabras, podemos desenchufarlas. También se pueden abrir otras líneas para disipar la potencia extra. Y con un poco de inversión y actualizaciones baratas, si se comparan con las que exigen otros desastres naturales, podríamos proteger la red eléctrica mundial frente a las tormentas más devastadoras. Pero debemos prepararnos. Aunque el riesgo sea manejable, es real. El Sol nos baña con su cálida y agradable luz, pero un día podría enviarnos un monstruo para el que es mejor estar preparado. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más, puede comprar algo bonito en nuestra tienda o convertirse en patrocinador y unirse al ejército de pájaros. Aunque no debe sentirse obligado, solo con ver, comentar o compartir nuestros videos ya nos ayuda un montón. Pero si desea directamente, muchísimas gracias. Así seguirán siendo gratis para todos. Muy bien. Este es otro canal que les sugiero muchísimo. No me atrevo a pronunciarlo. Creo que es Kurzgesagt. Es una palabra alemán que tiene un significado específico, pero tienen muchos de estos videos sobre distintos temas que ellos exploran muchísimo. Así que se los recomiendo. En general, en un inicio estaban solo en inglés, pero ya hay una página con videos en español, por lo tanto nos sirven muchísimo. Y tal cual como salía en el video, es importante prepararnos, pero por suerte todos aquellos que trabajan en esta área, tanto en el área astronómica como en el área de la ingeniería, conocen sobre estas posibilidades. Muchas veces lo que falta es que el resto de nosotros y sobre todo las personas políticas o quienes se encuentran en cargos de importancia reconozcan el por qué es importante realizar esta inversión, porque todo esto se traduce básicamente en plata, ¿no? En economía. Por lo tanto, ¿cuánto nos beneficia el prepararnos? Lamentablemente, sobre todo en nuestro país, ¿no? Tendemos a reaccionar más que prevenir. Y allí es donde quizás desde un punto de vista sociológico debemos empezar a pensar más preventivamente que reactivamente. En nuestro país hemos aprendido muchísimo de diversos desastres, incluidos los terremotos, pero ya han empezado a aparecer otros desastres naturales por el cambio climático. Por lo tanto, es importantísimo que todos cambiemos nuestra percepción y empecemos a pensar más preventivamente que reactivamente en cada uno de los niveles en los que podamos aportar.
Y es por eso que es tan importante aprender de esto, independiente de la carrera que estemos estudiando o independientemente de la profesión que estemos ejerciendo. Porque la verdad de las cosas es que todos dependemos del Internet. Se nos corta un ratito y ya se nos hace la vida casi imposible, ¿no? Hemos aprendido a depender mucho de él para nuestra entretención, pero también para nuestro día a día. Y qué decir toda la tecnología eh, de electricidad. O sea, no podemos vivir sin la electricidad prácticamente, sobre todo en ciudades muy grandes donde los edificios, ¿no? Motores eléctricos muchas veces son los que impulsan, tal como salía en el video, la distribución de servicios tan básicos como el agua. Ya estamos teniendo problemas con el agua, no necesitamos agregarle este problema, ¿no? Y que espero les haya gustado muchísimo el tema. Para ir cerrando y como una pequeña sugerencia para el fin de semana, si a alguno le interesa, ¿no? Existe una serie que se llama Orb on the Movements of the Earth, que está basada en un manga, pero que es verdaderamente un anime muy científico que está pensado sobre el heliocentrismo. Es un anime aclamado por su profundidad filosófica y su mensaje inspirador sobre la búsqueda del conocimiento y la resiliencia de la curiosidad humana frente a la persecución, ambientado en la Europa del siglo XV durante la Inquisición. Es una serie destacadísima por su estructura antológica y sigue a distintos personajes a lo largo de generaciones que descubren la teoría heliocéntrica y se ven consumidos por el deseo de demostrarla. Está disponible en Netflix y en Crunchyroll por si les interesa. Y hablando de la necesidad de la luz, el computador me está avisando de que se está quedando sin batería, así que si me esperan un ratito, conecto y vuelvo. Y ahora sí, problema resuelto. Pero claro, lo importante es aquello. Muchas veces damos por sentado todos estos conocimientos, damos por sentado que el Sol está al centro de la Tierra, perdón, al centro del sistema solar, no de la Tierra, y no se nos enseña mucho todo lo que costó la historia. Si bien los personajes que aparecen aquí en realidad caben dentro de lo que se conoce como ficción histórica, ¿no? No son personajes históricos reales, sí aparecen algunos en algún momento, pero es interesantísimo cómo se demuestra el proceso de eh, filosófico y científico de tomar una idea, buscarle la razón matemática, ¿no? Y la razón mundana para poder verdaderamente demostrar, sí, la Tierra no está en el centro del universo, el Sol está. Después conocimos que el universo era muchísimo más grande, pero en un inicio era aquello, todavía no se conocían todos los planetas, por lo tanto es fascinante. Si a alguno le interesa, no es una serie demasiado larga, si mal no recuerdo, no son más de unos veintitantos episodios, por lo tanto puede ser una buena serie como para ver, maratonear durante el fin de semana, si a alguno le interesa, recomendadísima. El manga también está disponible, pero allí no sé dónde lo puedan conseguir. Sí o sí está en Netflix y Crunchyroll, donde pueden verla de manera subtitulada o de manera doblada, si es lo que desean. Y dicho eso, hemos llegado ya al final de nuestro episodio. Y nuevamente, como siempre es el caso, les recuerdo sobre nuestra sección llamada El Ágora Científica. Y sí, aquí es donde pueden participar, pueden escribirnos a nuestra cuenta institucional de Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ, o pueden utilizar los hashtags microscopio filosófico o hashtag podcast para curiosos, o incluso escribir en los comentarios de nuestros videos para poder plantearnos sus preguntas curiosas. Si hay alguna pregunta que desean sea investigada, la pueden colocar allí. Y si por alguna razón esa pregunta es muy extensa o desean hacerlo de manera más tranquila, pueden escanear el siguiente QR para poder entrar a un formulario
y dejarnos allí escrita la pregunta que quisieran que revisemos. Todavía no he recibido ninguna pregunta curiosa, pero no se preocupen, si no aparece ninguna, mi mente neurodivergente tiene muchísimas para las cuales pensar, ¿no? Temas para que discutir y para investigar sobran y faltan a la vez. Pero la verdad de las cosas es que la ciencia se generó de la forma en la que la vemos allí, en las ágoras, discutiendo, filosofando sobre qué ha de ser. Nunca debemos olvidar el mantener nuestra hambre de curiosidad. Los mejores científicos de la historia somos todos nosotros en nuestra infancia cuando preguntábamos por qué de todo. Todos tenemos a ese niño o niña curioso en nuestro interior que todavía se pregunta ciertas cosas, pero que quizás en el mundano día a día de la adultez o de los estudios callamos un poco esa voz porque tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, pero no está de más alimentarlo. Saber un poco más puede hacer la diferencia, ¿no? Muchas veces en a qué quiero dedicarme y todas las áreas tienen algo de científico, filosófico y histórico que revisar. Por lo tanto, no piensen que solamente tienen que hacerme preguntas de biología, química, física. Puede ser de lo que ustedes quieran, porque a mí me interesa aprender. El apetito de hambre nunca lo he perdido, así que cualquier cosa que se les interese, podemos tratar de ajustarlo y ver cómo lo podemos ver en nuestra ágora científica. Pues bueno, los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos, en donde descubrimos las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Agradecerles muchísimo que poco a poco nuestro canal ha ido creciendo, ¿no? Sigan de esa manera. Si tienen apetito de más información, aquí les dejo nuestra bibliografía para que puedan aprender más sobre el Sol. Quizás tengo a varios astrónomos ahí que quieren aprender un poco más o de otras estrellas. Hay muchísimas estrellas en nuestro firmamento y en nuestra Vía Láctea que caben más allá de la clasificación de nuestro Sol, pero le dimos protagonismo a nuestro centro del sistema solar justamente por la importancia que tiene para nuestra vida. Y como siempre, nuestro canal de YouTube está activo, el Microscopio Filosófico, ¿no? Hasta el momento vamos como en unas 15 suscriptores, lo cual se los agradecemos muchísimo. No se olviden de darle un like a todos nuestros videos, comentar si lo desean y suscribirse, por cierto, se los agradeceremos infinitamente y siempre lo voy a recordar en cada video que tengamos, porque se agradece muchísimo el interés y nos permite seguir explorando estas opciones, ¿no? De curiosidad académica que no siempre se pueden dar muchas veces en la estructura rígida del aula universitaria. Por lo tanto, aquí como centro de aprendizaje tratamos de alimentar todas las posibilidades. Dicho eso, llegamos al final. No olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Se agradece muchísimo el interés. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos pronto la próxima semana y el próximo mes que ya se nos acerca, que es octubre. Que tengan un lindo fin de semana y nos veremos el próximo miércoles.